Hola chicos, ¿me ven? Sí, ¿Me escuchan también, cierto? sí también. Ya, súper. Em, ok, lo siento por haber cancelado la clase del lunes, pero en realidad no pude hacerlo. Ya tenía otra clase además y era demasiado la locura en mi casa todavía. Bueno, todavía es, pero estoy tratando como de adaptarme a que estamos con los 5 niños aquí en cuarentena y los dos trabajando en general. Eso se hace bien difícil. Pero, pero lo que pensaba hacer era grabar una clase, la clase que faltó, o más bien la clase de hoy día, esa clase, grabarla en vez de hacerla y entonces ahí quedamos bien al día, ¿ya? No hemos perdido clases prácticamente por feriado en este curso, solamente una de un día lunes, así que yo creo que estamos bien en todo caso con la materia. Em, entonces voy a empezar a grabar. Estoy grabando, po. Ya, siempre graba, aparentemente graba de manera automática, eso lo voy a eliminar un poco porque en otros cursos he tenido problemas con eso. Lo que les quería contar hoy día era un poco de óptica atmosférica, ¿ya? Y hay algunas cosas que son, diría yo, casi de cultura general que hay que saber y por lo tanto son importantes de que ustedes las conozcan. Y otras cosas que no sé si son de cultura general, pero me da la impresión de que, al menos para mí, son importantes de entender y también de, de saber, porque pertenecen al ámbito de los fenómenos naturales que son mucho más bonitos cuando uno los conoce y los entiende que cuando uno simplemente los experimenta como un ser humano normal, ¿ya?
esos tienen que ver con los fenómenos ópticos en la atmósfera, por ejemplo, los arcoíris o los halos, ¿ya? Y en general, esos dos fenómenos, o hay muchos más, ¿cierto? Pero esos dos uno los puede entender haciendo uso de la óptica geométrica, que sería la óptica que uno aprende, o entre comillas, aprende en física básica, si es que a uno le toca, ¿ya? A veces no toca aprender esas cosas en física. Em, pero antes de eso, quisiera volver a un punto que dejamos como medio pendiente en algún momento en las clases pasadas, y es esto de que hay una cierta parte del espectro que desaparece cuando uno compara lo que está pasando con la radiación en el espacio, fuera de la Tierra, versus la radiación que efectivamente llega a la Tierra. Entonces, en esta transparencia de la derecha, aquí ustedes pueden ver la comparación entre el espectro solar que llega al tope de la atmósfera versus el espectro solar que efectivamente llega a la superficie de la Tierra. Y lo que habíamos dicho, no sé si se acuerdan, era que había una diferencia que además era dependiente de la longitud de onda entre la radiación que llegaba en el tope de la atmósfera versus la radiación que llegaba a la superficie. Y la relación era del tipo que mientras más radiación o mientras más corta la longitud de onda, mayor era la radiación que se perdía en este pedazo, ¿ya? Y esa, entre comillas, pérdida es lo que se conoce como el scattering de Rayleigh, y la palabra scattering, la verdad es que se ocupa en español también, pero una traducción de scattering sería dispersión o retrodispersión, ¿ya? Entonces, esta sería la dispersión de Rayleigh. Y la dispersión de Rayleigh es una teoría bien complicada cuando uno la quiere entender completa, ¿ya? Se trata de una onda electromagnética y su interacción con una partícula, ¿ya? Entonces, la interacción de una onda con una partícula de un cierto tamaño. Para ciertos tamaños de partícula, la teoría dice que la dispersión de la luz se va a comportar como el scattering de Rayleigh. Y el scattering de Rayleigh, aquí está esquematizado, ¿cierto? Viene la luz y el scattering de Rayleigh es como un poco simétrico, ¿ya? Con respecto al centro o con respecto a cómo el rayo incide sobre la partícula, ¿ya? Tiende a ser mucho mayor en las direcciones de incidencia de la partícula y hacia adelante, y tiende a ser menor en línea recta, si ustedes quieren, al ángulo de incidencia de la luz. Y lo más curioso y lo más importante del scattering de Rayleigh es su dependencia con la longitud de onda, ¿ya? Entonces, la intensidad del scattering de Rayleigh es inversamente proporcional a la longitud de onda, lo cual quiere decir que a menor longitud de onda, mayor es el scattering de Rayleigh, y esa sola dependencia de la dispersión de Rayleigh o del scattering de Rayleigh en la longitud de onda es la que explica el color azul del cielo, ¿ya? Entonces, cuando uno va y calcula esto, por ejemplo, como la longitud de onda, por ejemplo, 400 nanómetros sería el color violeta se dispersa de manera 9 o 10 veces más efectiva que el color rojo a 700 nanómetros para la misma cantidad de luz, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con el color rojo? Se dispersa menos. Significa que los fotones rojos son más capaces de llegar y atravesar estas partículas pequeñas que son las que hacen el scattering de Rayleigh. ¿Cuáles son las partículas que hacen el scattering de Rayleigh? Son las moléculas de aire, básicamente. Las moléculas de aire son las que hacen scattering de Rayleigh, y a eso me refiero con partículas, ¿ya? Entonces las moléculas son pequeñitas comparado, por ejemplo, con el tamaño de otros aerosoles, de otras partículas en la atmósfera, del polvo. Em, las moléculas están en el orden de los nanómetros, no, ni siquiera, ¿cierto? Em, una molécula tiene el tamaño de un Armstrong, ya que eso es 10 a la menos 9, si no me equivoco, metros, mientras que las partículas pueden ser del orden de 10 a la menos 6.
son varios órdenes de magnitud más grandes las partículas que el aire, y entonces el scattering de Rayleigh tiene que ver con la dispersión en esas partículas pequeñas, ¿ya? Y entonces, no sé, aquí hay un par de fotos en que ustedes pueden ver, por ejemplo, si uno está en un avión así de esos que realmente pueden ir súper arriba, que esto es como un avión militar, casi como una nave espacial, y esta es una foto real de ese avión, tomada, no sé, a 20.000 o 30.000 metros. Una vez que uno ha abandonado la mayor parte de la masa de la atmósfera, uno puede ver el color azul del cielo, no solamente desde abajo, sino que también uno lo puede ver como en el horizonte. O sea, uno puede ver cuál es el ancho del cielo que tiene color azul. Si es que uno pudiera subir por más arriba de los 10 o 20 kilómetros, que es donde está la mayor parte de la masa atmosférica. ¿Ya? Y eso, entonces, una vez que uno está en el espacio ya, cuando uno mira para arriba ya no hay color azul. ¿Ya? ¿Y por qué no hay color azul? Porque no hay dispersión tampoco, porque no hay demasiadas moléculas para que el color azul se disperse, y por lo tanto el sol se ve más bien como una pelota amarilla nomás, o como una pelota blanca, ¿sí? Más que como una pelota amarilla rodeada de color azul, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el scattering de Rayleigh. Ahora, cuando las partículas son más grandes, entramos en otro modo, y de nuevo, esto es teoría que uno en general no ve, ni siquiera en los ramos de magíster de meteorología uno se mete mucho en la teoría de la interacción de la onda electromagnética con la partícula, pero uno cambia de modo cuando la partícula es más grande y entra en un scattering o en una dispersión que se llama de Mie. Esta dispersión de Mie no es dependiente de la longitud de onda cuando las partículas son más grandes, y tiene otra forma, ¿cierto? Tiene una forma geométrica en donde la luz incidente viene por acá, ahí está marcada la dirección de la luz incidente, y la mayor parte de la radiación entonces va hacia adelante de la partícula, con un poquito de radiación yendo hacia atrás, proporcional al tamaño de la flecha, si ustedes quieren, como en coordenadas polares alrededor de la esfera esta. Y mientras más grande sea la partícula, mayor es la proporción de luz que se dispersa hacia adelante de la partícula respecto de lo que se dispersa en otras direcciones. El scattering de Mie, a diferencia del scattering de Rayleigh, no es dependiente de la longitud de onda, o no es muy dependiente de la longitud de onda, y por lo tanto, cuando una superficie está compuesta por un montón de gotitas, por ejemplo, esta radiación que se devuelve de las partículas, que sería como la radiación que nos permite ver la nube, es una radiación en todas las longitudes de onda. Y por lo tanto, eso es lo que nos hace que veamos las nubes blancas, es que en realidad no hay una preferencia por alguna longitud de onda en particular en esta dispersión de Mie. ¿Sí? Si esta nube fuera con gotitas más pequeñas, tan pequeñas como las moléculas de aire, bueno, quizás no la veríamos, pero, pero si viéramos la dispersión, sería una nube azul, de alguna forma, ¿ya? Bajo ciertas condiciones de tamaño de la nube, uno debiera ver esta nube dispersando rayos de color azul. Profe, Sí, es que podría repetir de nuevo por qué el azul del color del cielo, no entendí muy bien que a menor longitud de onda hay mayor scattering, ¿cierto? sí. Pero como, ¿cómo se ve reflejada esta dispersión? Como que no entiendo a qué se refiere con la dispersión. Ya, es como que lo que sucede es que la dispersión ocurre cuando la radiación que viene en todas las longitudes de onda, ¿cierto? Porque viene radiación solar en el visible en todas las longitudes de onda, la radiación choca con las partículas, pero como el scattering de Rayleigh es dependiente de la longitud de onda, muchos más fotones se van a dispersar en el color azul que en el color rojo del espectro, ¿sí? Ah, ya, entiendo. Entonces, si supongamos que vienen 100 fotones, de esos 100 fotones, 10 fotones azules se van a dispersar y versus un fotón rojo que se va a dispersar. Entonces,
cuando uno mira el cielo, uno ve el cielo porque el sol está iluminando a las partículas de aire. Si uno no, si el sol no iluminara las partículas de aire, uno básicamente vería el espacio exterior nomás. El cielo sería perfectamente transparente y uno vería oscuro, vería solamente el sol, veríamos solamente la estrella y el resto se vería completamente oscuro. El cielo se ve azul porque nosotros estamos viendo los fotones que se metieron a la atmósfera y se empezaron como a reflejar por entre medio, ¿sí? Pero esos fotones son mayormente fotones azules y son muy pocos fotones rojos, ¿sí? Por esta característica de la dependencia de la longitud de onda de la dispersión de Rayleigh. La dispersión de Rayleigh es la dispersión que explica el comportamiento o la interacción entre la radiación y las moléculas de aire, que son chiquitititísimas, ¿ya? Cuando las partículas son más grandes, ya no es válida la dispersión de Rayleigh y eso es lo que aplica, por ejemplo, en una nube, ¿ya? En que ahí la dispersión es más bien de este otro tipo que no distingue entre longitudes de onda. No sé si queda más claro, María José. Sí, ahí sí, gracias. Que había olvidado como eso de los fotones, como que eso era lo que me faltaba. Ya. Gracias. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, pues, pero nosotros igual sabemos que el color del cielo no siempre es azul, también puede ser de otros colores, ¿cierto? Puede ser rojo, y sobre todo en el atardecer es más bien rojo, ¿sí? Rojizo, amarillo, no sé. Yo soy daltónico, como les he contado, y para mí los colores no son lo mío, pero sí, sí veo el atardecer bien, y puedo ver el rojo y puedo ver el amarillo. Ahora, por qué creen ustedes que se ve rojo por qué creen ustedes que se ve rojo y ya no se ve azul el atardecer? ¿Alguna idea? Porque hay menos radiación a esa hora. ¿Por qué hay menos radiaciones ahora? No, no necesariamente porque podría ser que el sol se viera todavía, por ejemplo. Supongamos que el sol todavía se ve. Cuando el sol todavía se ve en el horizonte, sigue llegando la misma cantidad de radiación, entre comillas, em, si es que uno pescara como un plano normal al sol, uno vería la misma cantidad de radiación, pero igual uno ve rojo. ¿Qué es lo Por que el, cambia cuando el sol está cerca del horizonte? por el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia, ya, pero el ángulo, ya, ok, el ángulo de incidencia. Pero de nuevo, si yo salgo al espacio, como que el ángulo de incidencia da exactamente lo mismo, ¿cierto? Que el sol esté en el horizonte respecto de Chile, si yo salgo al espacio, o que esté encima de Chile, en el cenit, si yo salgo al espacio, da un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué ¿Será es lo porque que en el da? atardecer, en vez de ver más el sol encima nuestro, quizás vemos más las luces que se van hacia arriba? No sabría cómo explicarlo. Ya, hay una cosa fundamental que cambia cuando uno está mirando el atardecer o el amanecer, pero no es ninguna de las que me han dicho. La cosa fundamental que cambia es la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar el sol para llegar hasta nuestros ojos, ¿sí? En un caso, y esto es medio difícil de entender, pero es medio difícil de entender así en el aire. Déjenme ver si puedo dibujar algo. Mm, ¿Por qué no veo? No, voy a tener que dibujar en otra pantalla porque no logro hacer el punto acá. El punto es el siguiente. Profe, ¿Sí? ¿tiene que ver sobre esto también que el rojo es el color que tiene como la mayor longitud de onda del espectro visible? Sí, tiene que ver. Claro.
Claro que tiene que ver. Ahora, ¿cómo tiene que ver? Lo complicado. Sí, eso es lo que no se los logro explicar todavía, pero déjenme ver si con un dibujo podemos entenderlo un poco. Tengo tantas cosas abiertas ya, ahí sí. Entonces, supongamos que están viendo mi pizarra, ¿cierto? Supongamos que yo Sí. tengo el sol en alguna parte y estoy acá abajo, y este soy yo, el observador, y tengo la atmósfera acá. De alguna forma, el camino que recorre el sol para llegar hasta mis ojos, esos no son mis ojos, pero bueno, quizás dibujemos a la persona más chica para que se vea bien el efecto. Este camino, ¿cierto? Es mucho más largo cuanto mayor sea el ángulo cenital, que es el ángulo en que uno mide la elevación del sol desde la vertical. ¿Sí? Si el cenit es 0, si el ángulo cenital es 0, entonces el sol recorre, o el rayo de sol recorre una vez la masa atmosférica, si ustedes quieren. Una vez la masa atmosférica, porque recorre una masa atmosférica para llegar hasta nosotros. En cuanto se agranda ese camino, si es que el sol está en un cierto ángulo teta. En cuanto se agranda el camino. Bueno, el camino ahora ds, ¿cierto? Es tal que ds por coseno de teta es igual a m, que sería la masa atmosférica original. ¿Sí? Algo así. Así que en realidad el camino o la masa que tiene que recorrer, la masa atmosférica que tiene que recorrer el rayo, va a ser m por secante de teta. ¿Sí? M por secante de teta. Entonces, bueno, yo no soy muy bueno para aprenderme las funciones trigonométricas así al ojo, entonces hagámoslo en MATLAB o algo así, porque si no, no me va a resultar al ojo esto. Entonces, hagamos de nuevo, déjenme compartirles mi MATLAB. ¿Dónde tengo un MATLAB acá abierto? Por acá. Entonces, supongamos que m es igual a 1, ¿sí? Que sería mi masa atmosférica. Si yo tengo un ángulo cualquiera, teta, supongamos que teta vale 10 grados, vale 0 grados, ¿sí? Si teta vale 0 grados, el sol está en el cenit, ¿cierto? Si yo cambio teta y le pongo 10 grados, si teta vale 0 grados, el sol está en el cenit, y entonces m vale 1, ¿sí? Porque los rayos de sol pasan una vez por la atmósfera nomás, como que fuera el largo del camino ese va a ser una vez la altura de la atmósfera. Si es que la altura de la atmósfera pudiera ser definida, pero no puede ser muy definida, ¿cierto? Porque la atmósfera no termina, como que no termina nunca, pero pasa como por una masa atmosférica completa. ¿Sí? ¿Me siguen la idea o no? Sí. Ya. Supongamos ahora que el ángulo cenital se agranda, y entonces, por ejemplo, pongámosle 10 grados. 10 grados, pucha, pasó como por un 1% más de masa atmosférica a 10 grados. Es poquito, ¿ya? Si el Sol está a 10 grados del cenit, significa que está un poquito bajo el horizonte, un poquito hacia el horizonte nomás. Pongámosle más, o pongámosle 20 grados. Si le ponemos 20 grados, de nuevo,
la masa atmosférica no cambia demasiado. 1,06, o sea, como un 6% más. Pongámosle más, pongámosle 30. Le ponemos 30, 1,15, como un 15% más de masa atmosférica. No suena mucho. Entonces, bueno, vayamos a ángulos realmente grandes. Vamos, por ejemplo, a θ igual a 70 grados. En 70 grados, la masa atmosférica aumentó casi a 3. Quiere decir que el mismo rayo de Sol tiene que pasar como por 3 veces la masa de la atmósfera hasta llegar al observador. Ese paso a través de la masa atmosférica le da mucho más oportunidades de dispersar a los fotones azules, ¿sí? Al punto que esa dispersión puede ser tan efectiva que desaparezcan los fotones azules del rayo y empiecen a quedar solamente los fotones de otros colores, amarillo, verde, rojo. Y entonces la atmósfera empieza a actuar como un filtro hacia la radiación azul. Es decir, a nosotros nos llegan los fotones azules todavía a la superficie, pero si nosotros agrandáramos y agrandáramos la atmósfera, los fotones azules se quedarían atrapados en este filtro selectivo a las longitudes de onda más cortas, ¿ya? Y entonces, en seleccionar todas esas longitudes de onda, la atmósfera va atrapando esos fotones y esos fotones van desapareciendo de este rayo y entonces la dispersión ahora empieza a ser de otros colores, ¿ya? Entonces el efecto es aún más marcado si es que uno va a ángulos mayores, por ejemplo a 80 grados, que ya está uno casi en el horizonte, ¿cierto? Uno pasa por 5,7 veces de la atmósfera, pero por ejemplo, supongamos que estamos cerca del horizonte, 88 grados. Bueno, ahí la masa atmosférica sube 28 veces. Es decir, el rayo de sol recorre el equivalente a poner 28 veces la atmósfera una encima de la otra, y eso es un filtro bien poderoso, que al final termina por hacer desaparecer de la visión todos los fotones azules que teníamos. Y entonces el cielo se ve más rojizo, amarillento, ¿sí? Porque después empiezan a desaparecer los rojos, empiezan a desaparecer los verdes, y si la atmósfera tiene partículas además, entonces con mayor razón desaparecen los azules y quedan los puros rojos. Profe, Sí. una duda, que si, como que siento que deberíamos pasar por todos los espectros visibles si sucede esto. Pero yo nunca he visto, por ejemplo, el cielo verde. Igual se ve verde. No llegamos así, o sea, yo no soy bueno para esto, no soy bueno para tener esta discusión, pero la gente sí reporta ver el cielo verde de repente, ¿ya? Y ahora, no creo que sea demasiado común, ¿ya? Y no debe ser en cualquier hora del día, pero debe haber alguna hora del día. Y recuerden que aquí pequeños cambios del ángulo después producen grandes cambios en la masa atmosférica, ¿cierto? Sí. No hicimos la función, pero es como súper insensible cuando el Sol está bien arriba, es como súper insensible la masa atmosférica, no cambia mucho. Pero como que en algunos ángulos sobre 70 empieza a cambiar rápidamente. Entonces como que ese cambio rápido probablemente evita que uno logre ver esa progresión así como continua. Entonces hay como dos modos nomás, uno en que hay muy poco filtro y otro en que hay demasiado filtro. ¿Ya? Y por eso que yo creo que no se ve el verde. Esa es mi Ah, explicación. ya. Pero ¿El ángulo cómo se llamaba? ese es el ángulo cenital, Ah, ya, gracias. el ángulo que hace el Sol con la vertical. Ya, ahora, no estoy seguro de lo que le estoy diciendo, así que si alguien es bienvenido a tratar de entender mejor por qué no se ve el verde en el cielo, por ejemplo. Me parece excelente la pregunta, Javier. Bueno, cambiando un poco de tema, quisiera ver si se creó una votación o no. Parece que ¿Votación de qué, profe? de Zoom, ¿ven una votación de Zoom?
Yo no, al menos. ¿No? Yo tampoco. Ok. Déjenme ver si se guarda ahora. Ah, ok. ¿Ven una votación? No. 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 Y ahora, Ahora sí. Ahora sí. ya. Quiero que hablemos un poco de los arcoíris, ¿ya? Entonces, me gustaría preguntarles algunas cosas de los arcoíris, así como para saber si... Pero no busquen fotos de arcoíris ni nada, no hagan trampa, sino que traten de contestarme con lo que saben, ¿ya? Entonces, y tratando de acordarse de lo que saben. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, dónde está el color rojo del arco iris? Si está adentro, si está en la parte interior del arco iris, del arco, o afuera del arco, siendo adentro como más cerca del horizonte y afuera más cerca del cielo, si ustedes quieren uno o, o del cenit. Creo que es más al centro. O sea, Contesten, adentro. ya, contesten, pues, contesten con lo que ustedes creen nomás, pero sin buscar en internet. Pero no entendí. ¿El adentro es como cuando está más abajo? Adentro es más abajo, claro, claro. Ah, ya. Dentro del arco o por fuera. ¿Ya? Ah, El ya. rojo es uno de los últimos, es uno de los dos últimos colores, ¿cierto? O sea, es uno de los colores en los extremos, pero la pregunta es si está dentro o afuera del arco iris. ¿Ya? Eso es de lo que ustedes se acuerdan. ¿Qué ancho tiene el arco iris, creen ustedes, así como en grado? Cuando uno lo ve en el cielo, suponiendo que si el arco iris tuviera 180 grados, cubriría todo el cielo, así como que el rojo estaría en un lado del horizonte y en el otro lado, en el otro extremo del horizonte estaría el azul. Eso serían 180 grados. ¿Cuántos grados creen ustedes que tiene un arco iris de verdad? Y hay una tercera pregunta. ¿Dónde es más brillante el cielo? ¿Adentro del arco iris? De nuevo, adentro es como lo que está dentro del arco, ¿sí? La puertita del arco, si ustedes quieren, o afuera del arco, que sería el cielo que está hacia, hacia el cenit de nuevo. Ok, tengo todavía pocas respuestas. No puse no sabe, no responde, porque juéguensela nomás con algo, ¿ya? Voy a darle un minuto más para que lo piensen. No busquen en internet, por favor. Corten internet por un rato. No pueden cortar internet. Ok, y ahí tengo como... Me faltan 5 que voten, ¿ya? Me faltan 4 votos, me faltan 2 votos. Faltan apenas 2 votos. Falta un voto. Ok, nos vamos a dar por satisfechos con este nivel de respuesta. Entonces, la mayor parte de la gente contestó que el color rojo está adentro del arco iris. El ancho más probable del arco iris son como 3 grados. El cielo está más brillante afuera del arco iris, de acuerdo a la mayor parte de los votantes. ¿Ya? Aquí, bueno, no les voy a dar la respuesta para que no echemos a perder la clase, pero
les voy a decir que hay 2 respuestas correctas y una incorrecta, si es que tomáramos la opinión mayoritaria acá, ¿ya? Y no sé si son las que ustedes creen, pero bueno, vamos a avanzar un poco en entender los arcoíris y después vamos a volver a la votación a ver a ver cómo les fue, ¿ya? Entonces, déjenme compartir la presentación. Ok. ¿Qué, ¿Qué son los arcoíris? Bueno, aquí les mando una foto que me mandó un pariente de Temuco, ¿ya? Es una foto de ayer, de hecho, ¿ya? De ayer o de anteayer. Y ustedes pueden ver acá un arcoíris, ¿sí? ¿Qué cosas notan así de mirarlo nomás? Veamos si podemos, veamos si podemos contestar algunas de las preguntas que nos habíamos hecho. ¿A dónde está el color, a dónde está el color rojo y a dónde está el color azul? ¿El color azul está dentro o está afuera del arco iris? El color rojo está afuera, ¿no? El color rojo está afuera y el color azul está dentro, ¿sí? No se alcanza a ver tan bien en esta foto de arco iris, tengo otras, pero efectivamente el color azul es el que está afuera, aparentemente, ¿o no? Ahora yo ya no estoy seguro. No estoy seguro de lo que estoy viendo en la foto. Bueno, digamos que no se ve tan bien acá, ¿ya? Pero se ven un par de otras cosas más, ¿ya? Que uno debiera tratar de explicar. La primera es que pareciera haber un arco iris, ¿cierto? Pero pareciera haber un segundo arco iris, ¿ya? Se ve una zona acá, no demasiado nítida, media difuminada, en donde pareciera haber un segundo arco iris. Debajo del arco iris, inmediatamente abajo del arco iris, el cielo se ve más claro que el cielo total. Y entre el arco iris primario y este arco iris secundario, el cielo se ve más oscuro. Y todo eso podemos mirar de la foto, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sale el arco iris? Primero, por qué hay una separación de los colores? ¿Y por qué vemos lo que vemos? ¿Cuándo deberíamos observar un arco iris? ¿Bajo qué condiciones de sol? ¿Bajo qué condiciones de meteorología? Entonces, déjenme volver un poco a la pizarra. Déjenme volver un poco a la pizarra. Entonces, lo que queremos estudiar en realidad es lo que sucede con un rayo de sol cuando entra en una gota, ¿ya? Y básicamente, lo que sucede es que le pasan varias cosas, ¿ya? Lo primero es que la gota actúa como si fuera un prisma, ¿sí? Y por lo tanto, yo tengo el sol por acá, ¿cierto? Y el sol tiene un montón de rayos que van a ir de esa manera. Podrían ir en cualquier parte de la gota, de hecho. Podrían ir en cualquier parte de la gota. La gota es pequeñita comparado con el sol, pero es grande respecto de un rayo en particular. Así que supongamos que yo tengo acá un rayo incidiendo sobre este punto de la gota. Yo en ese punto siempre puedo definir una línea tangente a ese punto y por lo tanto una línea también perpendicular local. Y uno llama a ese ángulo entre el rayo y la perpendicular local el ángulo de incidencia.
¿sí? sobre esta esfera de agua, ¿cierto? Esta es una gota. Ahora, ese ángulo de incidencia, ¿cuánto puede valer? ¿Cuáles son los valores que toma? Por ejemplo, acá, ¿cuánto vale el ángulo de incidencia acá? Justo en el centro de la gota. ¿Cero? Vale 0, ¿sí? Vale 0, vale más acá. ¿Hasta cuánto puede llegar a ser el ángulo de incidencia? Hasta 90 grados, ¿ya? En ese caso, el rayo de sol va a pasar justo tangencialmente a la gota y no va a entrar a la gota. Entonces, ¿qué le pasa al rayo cuando entra? Bueno, el rayo entra a la gota, ¿cierto? Lo voy a dibujar, en realidad el rayo lo voy a dibujar con rojo porque ya tengo demasiadas líneas acá en mi dibujo. Entonces voy a agrandar un poco el lápiz para que se vea el rayo. Y voy a tratar de seguir una de estas líneas. Ahí está mi rayo. Entra en la gota, ¿cierto? Con un cierto ángulo de incidencia. Y uno sabe que el ángulo con el que la gota entra al nuevo medio va a ser distinto al ángulo con el que entró, ¿cierto? Va a ser un ángulo beta, no necesariamente igual a ese ángulo de incidencia. Así que ese ángulo de ahí es el ángulo de incidencia, pero el ángulo beta no necesariamente es igual al ángulo de incidencia. ¿Se recuerdan cuál era la ley que regía ese cambio en los ángulos? Snell. Esa era la ley de Snell, ¿cierto? Entonces, la ley de Snell, uno la podía escribir algo así como esto, como n aire multiplicado por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al n del agua multiplicado por el seno del ángulo del ángulo de refracción, con el seno del ángulo beta, ¿sí? Sorry por el lápiz, pero no quiero cambiar el tamaño del lápiz porque si no voy a echar a perder el dibujo. Y bueno, el rayo va a ser lo siguiente. Bueno, parte aquí de la radiación podría reflejarse también, ¿ya? Aquí en la gota parte de la radiación se va a reflejar, como que va a chocar y va a reflejar. Pero parte va a entrar en la gota, va a haber refracción, ¿cierto? Y después cuando llegue acá al otro extremo de la gota, también parte de la gota podría salir acá, ¿cierto? Como refracción, y va a salir, de hecho, como refracción, pero también parte se va a reflejar. Parte de esa radiación se va a reflejar en la gota, y se va a reflejar de manera especular, así que se va a reflejar con el mismo ángulo que incide, y noten que el ángulo con el que incide es el mismo ángulo que resulta luego de la refracción, porque este pedazo de acá es un radio, ¿cierto? Y este también es un radio, así que este es un triángulo que tiene el mismo largo acá que acá, así que este ángulo es igual, el ángulo beta es igual a ese ángulo beta con el que choca con la superficie de la gota y se refleja, y finalmente acá va a entrar de nuevo con un ángulo beta, ¿sí? Porque de nuevo este también es un radio, así que este también es un triángulo isósceles, ¿cierto? Así que este ángulo de acá también está relacionado por la ley de Snell con el ángulo de incidencia de acá, y por lo tanto vamos a tener acá también un rayo saliendo, ¿sí? Y de alguna forma, si yo soy un observador que está acá, en realidad el ojito debería estar mirando así, ¿cierto? Si yo soy un observador que está mirando acá, y yo tengo el sol detrás mío, entonces yo voy a ver llegar estos rayos que van a estar siendo reflejados por este prisma, por cada uno de estos pequeños prismas que son estas gotas esféricas de lluvia que van a estar haciendo el efecto del prisma, ¿ya? Entonces, si uno se pone riguroso,
y uno trata de calcular cuál es la rotación que experimentó el rayo respecto de esta línea de acá, ¿ya? Y esa rotación completa la vamos a llamar delta o D, que es esa cantidad de ahí, ¿cierto? Mi rayo incidente venía así, y primero rota en un cierto ángulo para conformar con la ley de Snell. ¿Cuánto rota? Bueno, rota alfa menos beta, ¿ya? Porque este ángulo de acá, fíjense, alfa, en realidad alfa es I, ¿ya? Este ángulo de aquí es alfa, el ángulo de incidencia, que lo llamé alfa acá en la fórmula, no me di cuenta. Entonces, ese ángulo alfa sería ese ángulo de acá, el ángulo completo, pero entonces la rotación es alfa menos beta, porque es esa rotación de ahí nomás, ese pedacito de ahí, eso de ahí es alfa menos beta. Eso es lo que rota cuando el rayo entra a la gota. Después cuando el rayo se refleja, vuelve a rotar y ahí rota más, porque ahí rota todo esto de acá. Venía en ese ángulo así, ¿sí? Y rotó todo esto de aquí. Esa cantidad de rotación es 180 grados menos 2 beta, que son estos dos de acá. Y va así. Y después vuelve a rotar. ¿Cuánto rota? Bueno, ese ángulo de acá es beta, ¿cierto? Entonces, ese ángulo de acá sería beta, pero rotó en una cierta cantidad alfa, así que vuelve a rotar en una cantidad alfa menos beta, ¿ya? Y por lo tanto, ese ángulo total D es 2 alfa menos 4 beta más 180, ¿ya? Así que uno podría decir que para cada valor del ángulo de incidencia, uno tiene un cierto valor de la rotación que está dado por 2 alfa menos 4 beta más 180 grados. Por otro lado, hay una relación entre beta y alfa, ¿cierto? Entonces, como dijimos que se cumplía la ley de Snell y el n en el aire es aproximadamente 1, entonces el seno del ángulo alfa de incidencia es igual a el n del aire, el n del agua, perdón, por el seno de beta, ¿ya? Y el seno de beta, entonces, es igual a seno de alfa partido por nw, y beta, entonces, es arco seno del seno de alfa partido por nw. ¿Ya? Entonces, tenemos una fórmula bien rara. Tenemos una fórmula bien rara para d de alfa. ¿Ya? Entonces, d de alfa es igual a 2 alfa menos 4 veces arco seno del seno de alfa partido por el nw más 180 grados. ¿Sí? ¿Me siguen con eso o no? Chicos, ¿me siguen? Sí. Ya. Entonces, esto nunca lo he hecho. Nunca he hecho este cálculo. No sé si les puedo compartir MATLAB de nuevo. Les voy a compartir mi MATLAB porque quiero hacer el cálculo con ustedes, ¿ya? Quiero ver cómo se ve esta función que nos indica cuánto se desvía el ángulo en función del ángulo de incidencia. Ya vimos que el ángulo de incidencia podía tener valores entre 0 y 90 grados, ¿ya? Entonces, ahora ustedes están viendo mi MATLAB, ¿cierto? Sí. Ya, entonces voy a poner, no sé, voy a crear un script mejor porque siguen viendo mi MATLAB, ¿o no? Sí, Y ven unos gráficos raros. Vemos como la pantalla principal del MATLAB. Ya. No, yo quiero compartirles mi editor de MATLAB.
siento que yo ya llegué a mi tope de Zoom y como que no me estoy poniendo más experto en Zoom a medida que pasa el tiempo tampoco. He perdido la capacidad de mejorar en Zoom. Tengo que hacer un new share. Quiero hacer un new share de la pantalla del editor de MATLAB. Ahí está. Ahora sí ven el editor de MATLAB, ¿cierto? Sin nada. ¿Sí? Sí. Sí, ahora sí. Ya, entonces, alfa, dijimos que podía tomar valores entre 0 y 90 grados. Ya, le vamos a dejar cada un grado entre 0 y 90. ¿Ya? Y nos falta determinar el coeficiente de refracción del agua. ¿Ya? El coeficiente de refracción del agua es 1.33, más o menos. Así que eso lo vamos a poner ahí. Y lo que queremos dibujar en realidad es la función d, que tiene valores sobre alfa. Entonces, 2 por alfa, 2 alfa, menos 4 veces arcoseno. ¿Cómo se escribe arcoseno en MATLAB? ¿Quién se acuerda de la notación? Yo creo que es asin. Así, ¿o no? Arcoseno, sí, del seno de alfa. Ahora, el seno está en grados en MATLAB en general, así que está todo bien. Dividido por NW, eso era así, y más 180 grados. Y voy a querer, por supuesto que voy a querer dibujar cómo se ve la función, la función D, pero en función de los distintos grados alfa. ¿Sí? Eso es lo que quiero hacer. Así que voy a correr eso. Y obviamente que murió, porque que no le gustó. En la línea 6 no le gustó que no multiplicara por eso. Y entonces ahí lo corro. Y debiera tener algún gráfico. Eso sí que no creo que ustedes vean. Sí. ¿Ven algo, chicos? No, No. ¿No? tiene que cambiarlo de nuevo. Ya, eso es súper fome del... ¿Ven mi editor, cierto? De MATLAB. Sí, eso sí. Ya, pero no ven el gráfico. Ya, no, yo creo que el gráfico me quedó malo. Em, porque efectivamente el seno debiera estar en radianes en MATLAB, ¿o no? Deberíamos ponerle esto acá, ¿cierto? Decturrad. Y eso debiera arreglar las cosas para que D esté en función del ángulo. Profe, ¿y el 180? El 180 está acá, po. Ah, no, está, no, nada. Sí. 4 veces arcoseno del seno dividido por NW. Está todo bien eso. Encuentro raro que no nos da nada razonable, niños. 2 alfa es 2 alfa. Y si no me equivoco, el argumento está en radianes, no está en grados. Así que está bien. Yo creo que todavía tenemos un error. Probablemente porque estamos entregando el argumento de...
estamos entregando algún argumento, lo estamos entregando en grados y no en radianes. A ver, ¿cómo es la cosa? Profe, ¿y la función arcoseno está bien definida? Sí, ¿Es así? es así. Sí, está bien. Está bien, no logro ver el error de nuestro programa, porque deberá ser simplemente el seno de alfa dividido por NW y el arcoseno de eso. Y dec to rad está bien porque es de grados a radianes, pasar a alfa primero para poder calcular el seno, y a eso calcularle el arcoseno. Ah, ya, el problema es que... ya entiendo, el problema es que el arcoseno entrega su valor en radianes. Entonces, esto tendría que ser rad to dec, acá. ¿Me siguen o no? Chicos, para que D esté en grados, el resultado de esto tenemos que pasarlo de radianes a grados. ¿Ya? Porque las funciones trigonométricas en MATLAB siempre operan en radianes nomás. Y aquí estamos poniendo los grados, los ángulos en grados. ¿Sí o no? Sí. Y eso ya me resultó ya. Ya sé que me resultó porque estoy viendo el resultado de esta cosa. Se los voy a mostrar enseguida. Esto es súper enredado todo esto, pero yo creo que vale la pena, ¿ya? Si me siguen, va a valer la pena. Bueno. Maldición. Aquí está la figura, ¿ya? Acabo de descubrir que Zoom me permite compartir solamente o la figura o el script de MATLAB, ya es bien, bien desastroso, encuentro. Pero esta es nuestra figura. Entonces fíjense que para el ángulo de incidencia 0, el ángulo D es 180. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que justo en el medio, ¿cierto? El rayo sale completamente para el otro lado de la gota, ¿ya? Y esa es la refracción, ¿ya? Cuando el ángulo va aumentando, va bajando el ángulo, y fíjense que hay un mínimo, ¿ya? Como cerca de los 60 grados de incidencia, más o menos, hay un mínimo de la refracción en que el ángulo D está entre 130 y 140, ¿ya? El mínimo es como 137,5 más o menos, ¿sí? Entonces ahora sí, volvamos a nuestro gráfico para que tratemos de ponerle sentido a esta cuestión. Fíjense que hay un ángulo acá, entonces en torno a cuando el ángulo de incidencia son 60 grados, si es que son 60 grados, en que este ángulo es mínimo, ¿sí? Y tiene un valor de 130 y algo, 137,5. ¿Qué significa eso? Bueno, que para otras líneas de acá, por ejemplo, para ángulos de incidencia mayores, ¿cierto? Entonces voy a tener esto de acá y voy a tener ángulos mayores de D. Voy a tener, por ejemplo, en este caso el ángulo D va a ser como así, para ese caso. Mayor que ese, ¿cierto? Y supongamos ahora que tenemos tengo un ángulo de incidencia menor. Bueno, un ángulo de incidencia menor va a ser así. Y también eventualmente también voy a tener un ángulo D que sea mayor. Entonces, alrededor de los 60 grados hay un mínimo de incidencia
Y ese mínimo de incidencia, como es un mínimo, hace que pequeñas variaciones del ángulo de incidencia tienen un pequeño cambio en torno al mínimo, ¿cierto? Porque el mínimo es un óptimo. Así que ese es el momento en que el ángulo cambia menos a medida que uno mueve el ángulo de incidencia. Y ahí la luz se concentra, ya en ese caso. Ahora, esa es una primera cosa, pero una segunda cosa es que el índice de refracción no es igual para todos los colores, ¿ya? Entonces, el índice de refracción en el caso del color rojo es menor que el índice de refracción del azul, ¿ya? Por una cantidad pequeña. Pero esa cantidad pequeña hace que el ángulo total cambie significativamente, ¿ya? Y entonces, como calculamos que nuestro ángulo crítico era 137,5 grados, ¿ya? Eso hace que si es que uno toma esta geometría, ya en donde el Sol está acá, ¿cierto? El Sol viene acá, así que esa es la dirección en la que vienen los rayos, ¿sí? Ese era nuestro ángulo de incidencia. Y respecto de esa dirección era que uno tomaba el ángulo en que se iban a devolver. Bueno, si uno toma ese ángulo y lo proyecta sobre el suelo, sobre algún punto, y después toma el ángulo que corresponde con ese rayo, y de donde viene nuestra famosa gota, donde viene nuestro valor mínimo, ¿sí? De este ángulo D, ese ángulo va a ser 180 menos 137, ¿ya? Es decir, va a ser como 42,5 grados, que es este ángulo de acá, ese ángulo de ahí. Así que, desde ese ángulo, lo que uno ve es que se concentran rayos viniendo de un cierto color, ¿ya? ¿Por qué de un cierto color? Porque como tienen levemente distinto coeficiente índice de refracción, entonces los colores se van a separar dentro de la gota y los vamos a ver a levemente distinto ángulo menor, levemente, pero ordenados, ¿sí? De acuerdo a la progresión de esos índices de refracción. Entonces, resulta que para el rojo ese ángulo es 42 grados y para el violeta, que sería el último color por el otro lado, es 40 grados. Así que en total vamos a tener un arco cercano a los 2 grados, ¿ya? O 1,7 grados más o menos entre los dos. Que esas eran las preguntas de la encuesta. Pero en la realidad, hay que tomar en consideración que el Sol tiene una geometría y una dimensión que no es puntual en el cielo. El Sol también cubre un cierto ángulo del cielo, ¿ya? Y ese ángulo que cubre el Sol en el cielo, que es como unos pocos grados, 1 grado, hace que el arco iris se estire un poco también en longitud y no sean solamente esos 2 grados, sino que son un poquito más. Son como 3 grados. ¿Ya? Así que esa era la respuesta correcta, que la mayoría contestó que eran como 3 grados en el cielo del arco iris. ¿Ok? Entonces aquí vemos de nuevo un poco esto que les digo. Para ángulos mayores de incidencia, el rayo se devuelve por encima, y para ángulos menores también se devuelve por encima. Hay un óptimo acá, ¿ya? Y son esos rayos del óptimo los que vemos que son el arco iris. Ahora debiera ser absolutamente claro la siguiente situación. ¿Por qué vemos más claro por debajo del arco iris? ¿Por qué vemos como esa luminosidad adicional por debajo del arco iris? Que yo les mencionaba que esta parte de acá se veía más clarita que la zona entre medio de este arco iris primario y el arco iris secundario, e incluso que el cielo normal también. ¿Por qué se ve más claro ahí? Bueno, porque las gotas de lluvia que están por debajo, ¿cierto?, van a estar enviando un montón de radiación en esa dirección,
¿cierto? De todos los rayos que caen inciden sobre las gotas en los distintos ángulos. Y esa radiación no va a estar separada por color, porque gotas en un cierto ángulo van a mandarme el rojo, pero las gotas de un poco más abajo me van a mandar el azul, etcétera, ¿ya? Y como este mínimo es un mínimo, ¿cierto? Va a haber algunas gotas que son las que estén más arriba que las que son las que me van a mandar el color. Gotas de más arriba que eso, el último rayo que venga de esa gota va a pasar por detrás mío y no lo voy a ver. ¿Sí? No me va a llegar ninguno de esos rayos a mi visión. Y eso en particular va a generar que acá haya un espacio negro, oscuro. Porque las gotas que están acá, ninguna de esas gotas va a llegar ningún rayo por debajo de mi óptimo hasta mis ojos. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo. Si yo entro con un rayo, incido, hay una primera refracción, una reflexión acá, una segunda refracción y sale el rayo típicamente a 42 grados de este punto antisolar, que sería el punto contrario al Sol, pero en el suelo. ¿Qué pasa si yo dejo que en vez de refractarse, después de la primera reflexión, se vuelve a reflejar el rayo y se refracta después? Bueno, cabe la posibilidad de que en ese caso un rayo que entra por debajo del punto medio de la gota va a entrar acá, se va a refractar, se va a reflejar, se va a volver a reflejar, se va a refractar y va a volver y va a poder entrar a mi ojo ahora a 51 grados. ¿Sí? Así que aquí hay la posibilidad de formar un arcoíris secundario, ¿ya? Y en el arcoíris primario, el color rojo es el que menos se refracta, ya el que tiene menor índice de refracción. Así que ese es el que sale primero por debajo. Así que para todos los que contestaron la pregunta, el color rojo es el que está adentro del arco iris y el color azul es el que está afuera, ¿sí? Que es el que más se refracta. Pero en la refracción secundaria ocurre que entra el rayo acá, se refracta menos el rojo y es al revés el arco iris que se ve. Se ve adentro el color azul y afuera el color rojo. ¿Ya? Entonces, eso de nuevo es la misma idea. ¿Ya? El color azul, entre comillas azul o violeta, es el que va a quedar más abajo en el caso del arco iris secundario, y en el caso del arco iris primario va a quedar más arriba. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí es un poco distinto, porque acá nosotros dijimos que este era el ángulo más bajo en el que iban a poder caer los rayos de esta refracción. Y aquí es al revés, en el arco iris secundario este es el más alto del que pueden caer los rayos, ¿ya? Y todos los otros rayos que caigan por debajo no van a llegar a nuestra vista, van a estar por debajo de nosotros en el arco iris secundario, y todos los que caigan por arriba del arco iris primario, las gotas que están arriba del arco iris primario, van a tirar sus rayos por encima de nosotros y no los vamos a ver, ¿ya? Y eso explica por qué esta combinación de que las gotas por debajo de la última gota secundaria que nosotros veamos nos va a tirar estos rayos fuera de nuestro campo de visión hacia abajo, y la última gota por arriba del arco iris primario nos va a tirar todos los rayos por encima de nuestra línea de visión, de tal forma que se genera esta zona oscura entre medio de los dos arcoíris, ¿ya? En que no hay rayos que vengan, no hay radiación refractada por las gotas entre medio de estos dos arcos, básicamente. ¿Ya? Y eso hace que veamos esa zona oscura en el arco iris. Aquí se nota bastante mejor, ¿cierto? Se ve la zona oscura. Pucha, estoy viendo el azul del arco iris por debajo, po, y el rojo por arriba.
Yo también, profe. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos entendiendo mal? Déjenme revisar una cosa. Déjenme confirmar el valor de los índices de refracción para los colores, porque eso nos puede hacer cambiar las cosas. Entonces, déjenme ver. Ya, el índice de refracción para el color rojo es como 1.331, ¿ya? Y para el color violeta es 1.342. Así que son un poco distintos. Si volvemos a nuestro cálculo, ¿ya? Que el ataque solo les puedo mostrar, o les puedo mostrar el MATLAB, o les puedo mostrar el gráfico, pero no les puedo mostrar las dos cosas. Voy a mostrarles el gráfico nomás, ¿ya? Entonces, supongamos que en vez de calcularlo con... De hecho, ya lo calculamos con el rojo, porque el que calculamos fue casi igual al rojo, es 1.331, ¿ya? Y eso nos da ese mínimo de 137.6, ¿ya? Que equivale a 180 menos 137.6, eso es 142. Perdón, eso es como 42.4, ¿cierto? 42.4. Si calculamos con el del violeta ahora, con el del violeta nos va a dar 1.342 ln y claro, el mínimo ahora es 139.2, lo cual es un ángulo de 40.8 para el violeta. Ya, así que hay varias, lo dije mal, pero lo habíamos calculado bien. Entonces, están viendo el arco iris, ¿cierto? ¿Qué ven, chicos? Vemos el PDF con el arco iris. Un arco iris, ya. Efectivamente, el ángulo del violeta es más bajo, como por 2 grados, que el ángulo del rojo, ¿ya? El ángulo del violeta es 40.8, según lo que calculé con nuestra formulita, versus el rojo es 42.4, ¿ya? Lo cual quiere decir que el rojo va arriba y el azul va abajo en el arco iris primario, y en el arco iris secundario debiera ser al revés, ¿cierto? Debiera uno ver el violeta por arriba y el rojo por abajo. Eso es lo que... Y eso, bueno, eso es lo que tenemos acá también, ¿sí? Lo teníamos acá. De hecho, lo teníamos en la transparencia. Está calculado. 40 para el violeta y 42 para el rojo. Ya lo calculé recién con nuestra fórmula. Es 40.8 y 42.4. Eso da, en realidad, una diferencia entre los dos colores de apenas 1.6 grados. Así que eso es como 1.5 grados adicionales, más o menos, para llegar a los 3 grados del ancho del arco iris,
lo aporta el tamaño del Sol. ¿Ya? Si el Sol fuera más grande, el arco iris también sería más grande. Si el Sol cubriera un pedazo mayor del cielo, el arco iris también sería un pedazo mayor del cielo. Entonces, bueno, yo diría que esto de los arcoíris es bastante enredado, ¿ya? Para ser un fenómeno tan bonito y tan visible, es bastante enredado. Fíjense en otra cosa más que se nota un poco en esta foto, y es que el arcoíris secundario obviamente es mucho menos intenso, ¿ya? ¿Por qué es menos intenso? Porque en la reflexión secundaria obviamente se pierde una cantidad de radiación que es la que se refracta en la primera vuelta, ¿cierto? Por aquí va a salir radiación fuera de la gota y esa radiación se pierde para el arco iris secundario. Pero también es un poco más ancho el arco iris secundario, ¿sí? Y eso es porque, de nuevo, tiene más camino dentro de la gota para producir la refracción. Entonces, como hay un poco más de camino, esa es mi explicación. Yo no sé si tiene sentido. Como hay un poco más de camino, entonces la refracción termina por ocurrir en un ángulo mayor que la refracción cuando es como una pura vuelta nomás. Profe, Sí. hay algo que todavía no entiendo del arco iris. ¿Por qué se produce, por qué tiene esa forma de arco? Como que, Ah, de acuerdo. como que con toda esta explicación, como que, no sé, siento que el arco iris debería ser como una pared al final, como con la paleta de colores. Como que todavía no sé por qué tiene esa forma. Porque el ángulo ese de 42 grados es el ángulo con la línea que hace el Sol, ¿sí? Entonces, como todo esto tiene simetría esférica, si yo voy a recibir yo voy a recibir color rojo de cualquier gota que esté a 42 grados del Sol, ¿sí? Ya, ya. Si yo estoy encima si yo tengo las gotas por arriba mío, va a ser justo por encima mío a 42 grados. ¿Ya? Y esas van a estar así. Pero como todo es esférico, ¿ya? Podría ser que es una gota que está más lejos, que está más abajo, pero que está como un poco más, está más abajo, pero está más hacia la derecha mía, entonces esa gota también va a tener 42 grados con el sol y también voy a poder recibir el color de ahí. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. Y de hecho, si es que yo tengo el sol encima mío, si yo tengo el sol encima mío y abro la manguera en el jardín, para los que tienen casa y todavía pueden hacer ese experimento, yo debiera ser capaz de ver el arco iris por debajo mío, ¿sí? Y no va a ser un arco, sino que va a ser un círculo completo. ¿Han hecho eso alguna vez o no? ¿Alguien ha visto el círculo completo con la manguera? Ya, voy a ver si logro grabar un video con mis hijos haciéndolo. em, Mañana yo creo, porque ahora ya el sol está como muy bajo para hacer ese experimento. Pero básicamente, o sea, el, lo único que necesitamos es que el ángulo nomás sea 42 grados. Ya saben dónde buscarlo también ahora. O sea, porque uno de repente ve el arcoíris no sabe cómo buscarlo. Yo lo que me he dado cuenta es que a mí me sirve saber cómo funciona el arcoíris para encontrar más arcoíris, ¿ya? A veces yo he encontrado arcoíris que no habría visto si es que no supiera cómo se forman, ¿ya? Entonces yo sé que está lloviendo con sol, pongo el sol detrás mío y empiezo a ubicar y lo logro encontrar. E incluso logro ver también el arcoíris secundario, ¿ya? Aquí en esta foto igual se logra ver, creo, o sea, no sé si también, pero se logra ver el arco iris, la parte azul por fuera y la parte roja por dentro, ¿ya? La foto que me mandó mi tío, algo se ve, ¿eh?
pero no, con mucha imaginación creo que habría que tener. Bueno, y aquí está un poco también este resumen de por qué, ¿les quedó claro por qué hay esta zona oscura entre medio de los dos arcoíris? ¿Ya? Es básicamente porque lo que está pasando es que o los rayos del arco iris primario están pasando, de la primera reflexión están pasando por arriba de uno, o los rayos de la segunda reflexión están pasando por debajo de uno, pero no están llegando rayos de ninguna de las refracciones entre medio de estas dos bandas, ¿sí? Llegan muchas por acá, de todas las gotas que están debajo, y llegan de todos los colores, así que esto se ve blanco, y de acá arriba llegan de la segunda banda, y eso sería. Pero de acá no llega de ninguna de las dos, ¿sí? Entonces por eso que se ve esa oscuridad en el cielo, la zona oscura que tiene nombre, le llaman la zona oscura de Alejandro, no sé por qué. Ok, déjenme tomarme unos minutos más nomás para hablar de un par de otros fenómenos que tienen cierta similitud con los arcoíris, son los halos, ¿ya? Los halos ocurren de la siguiente forma. Uno tiene el Sol, y el Sol, los rayos solares pasan como si fueran un prisma por entre medio de estos cristales de hielo, que los cristales de hielo, vamos a ver, tienen simetría hexagonal, ¿ya? Y en general hay muchos cristales de hielo que son así, que son plaquitas hexagonales, nomás, ¿ya? Y esas plaquitas hexagonales, si viene un rayo acá, actúan como un prisma eh, hay refracción. De nuevo, la refracción ocurre de manera diferencial para los distintos colores. Fíjense que los coeficientes de refracción son menores que para el agua, pero también son dependientes de la longitud de onda. Son más bajos para el rojo, de nuevo, y más altos para el azul, pero son más parecidos entre sí. No realmente, no son más parecidos entre sí. Siguen siguen una forma parecida, ¿ya? Esto es como 1,1 veces más que el azul que el rojo. Así que también hay una separación de colores acá. Y la pregunta es, ¿por qué se produce este halo? Bueno, si uno hace el cálculo, lo que sucede es que si uno tiene los rayos del sol, se produce esa doble, si ustedes quieren, o simple refracción dentro del cristal de hielo en 22 grados más o menos, ¿ya? Y eso hace que el ojo humano vea el sol, pero también vea todos los rayos que vienen refractados desde los cristales que vienen cayendo, ¿ya? Y bueno, estos cristales están en nubes, y estas nubes son en general los cirrostratos, así que aquí un compañero de ustedes posteó una foto. ¿Está aquí el Bruno o no? ¿O no es compañero? Porque yo ya no sé si nuestro Instagram sigue siendo Sí, acá privado del estoy, curso. ¿Cómo? acá estoy. Hola Bruno, tú tomaste esta fotografía, ¿cierto? Sí, profe. Ya, y esto fue en La Serena el día 15 de abril. Sí. Ya, bueno, aquí hay un bonito ejemplo de halo solar. Entonces está el sol acá, y esta distancia en el cielo son justo 22 grados, ¿ya? Entre el sol y el halo solar. Entonces, la idea es que los cristales están en cualquier posición, están como desordenados en el cielo, y por lo tanto van a producir la refracción en todo el arco también, en todo el arco del cielo. Pero aquí ustedes pueden notar que igual hay cosas raras. Por ejemplo, está esa como mechón ahí de iluminación que hay acá, ¿ya? Y están estos máximos de radiación aquí a cada lado del Sol, ¿sí? Bueno, a esto le llaman los sundogs. No sé cómo se llaman en español, de hecho. Los parahelios, creo que se llaman. Los parahelios, que son como parasoles, sería la traducción al español.
Y eso se producen porque los cristales, es verdad que pueden tener cualquier orientación en el cielo, pero hay una orientación más probable de los cristales, que es que los cristales estén cayendo horizontales, ¿sí? Y eso es porque los cristales efectivamente están cayendo en el aire y la aerodinámica de esos cristales hace que estén más bien orientados en forma horizontal. Cuando los cristales están orientados en forma horizontal, ustedes pueden imaginarse que la refracción ocurre en la horizontal. Entonces ocurre que uno ve esos parahelios acá, más que todo el arco, ¿ya? Pero también hay un montón de cristales que tienen cualquier orientación, que son los que terminan de armar el arco a 22 grados. ¿Ya? Este otro mono de acá es más difícil de explicar, pero tiene que ver con otro tipo de cristales dentro de la nube, que son más bien como columnas, ¿ya? Y este fenómeno a veces se ve y otras veces no. Este se llama el halo de Parry, ¿ya? Y más encima la forma de este halo, ese como simbolito que se forma acá, depende de la elevación del Sol sobre el horizonte incluso, ¿ya? Así que este es un poco más difícil de explicar. Aquí, por ejemplo, hay una foto de una investigadora en la Antártica con un halo solar en donde se ven súper claritos los sundogs. También se ve este halo de Parry encima de ella.